en forma de redes, ¿no? Se dan cuenta, van uniéndose y son infinitas, pueden llegar a ser infinitas, tanto en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje Z, ¿ya? A eso es básicamente lo que se refiere en esta parte. Por favor. ¿Ya? Cuando hablamos de las uniones que se atraen por diferentes cargas que tiene cada uno de los electrones, ¿no? De los átomos en este caso. Y la fórmula de estos compuestos en realidad es empírica. Y por ejemplo, aquí vamos a escribir las reacciones de ionización, ¿no? Y deducir la fórmula de compuestos iónicos formado por oxígeno y aluminio, ¿no? Recuerden que uno es metal. En estas reacciones de ionización van a ser en este caso el aluminio, que pierde 3 electrones, y el oxígeno, que gana 2 electrones. Se forma el óxido de aluminio, ¿ya? Y como número de electrones no coincide, para hacerlos coincidir se multiplica, en realidad la reacción se multiplica por 2 para que puedan igualarse, ¿no? Se hace una inversión 2 por 1 y 3 por 2 y poder igualar el número de electrones que hay en cada una de los elementos, ¿no? Al multiplicar 2 por 3 o 3 por 2, se iguala este de aquí, ¿no? Y este es cuando ya hacemos la formulación completa, en donde vemos 2 moléculas de aluminio más 2 átomos de aluminio más 3 de oxígeno, y formamos, alguien está entrando que nos bloquea ahí, ¿no? Y viene a ser una fórmula empírica, un óxido de aluminio, ¿no? Entonces, estos son los compuestos, en este caso, un compuesto de cloruro de sodio, lo que yo les hablaba, ¿no? Lo que tratábamos de hacer en la pantalla. Aquí vemos en 3 dimensiones cómo se ubican tanto tenemos aquí el sodio, que son los amarillos en este caso, y el cloro, que es los azules, cómo se ubican entre ellos para ir por electronegatividad, ya, unirse y van formando estas redes, ¿no? Forma una estructura cristalina tridimensional en donde todos los enlaces son igualmente fuertes. Si esto de aquí tú lo sumerges en agua, pierden esa capacidad de cohesión y se pueden liberar. Se pueden liberar la estructura base y se disuelve en en este caso se disuelve en el agua. Ahora, como aquí los electrones no se encuentran sueltos, ¿ya? Los electrones, eh, cada uno gana electrones o pierde electrones, no hay electrones sueltos, no es un buen conductor de corriente, ¿ya? Pero si esta misma molécula de cloruro de sodio la metemos en agua, quedan liberados los electrones. Y en ese momento puede sí ser un fácil conductor de electricidad. Y hay algunos experimentos eh, en donde se pueden generar campos eléctricos introduciendo ya el cloruro de sodio dentro de moléculas de agua, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las propiedades de los compuestos iónicos? ¿Ya? ¿Cuáles son estas propiedades? Primero, son enlaces duros como tal, ¿ya? Son enlaces duros, tienen un puntos de fusión y ebullición altos, eh, no tan altos como los metálicos, pero sí tienen puntos de ebullición altos, ¿ya? Son solubles en disolventes polares, es decir, en el agua. Recuerden que el agua es un disolvente polar, ¿ya? Dado que tiene doble carga, ¿no?
Son conductores en estados disueltos o fluidos, ¿no? Lo que les decía recién, si se encuentra en estado puro de cloruro de sodio, por ejemplo, no conduce la electricidad, pero si lo disuelve en agua, sí puede tener esa capacidad. Y son frágiles por ese mismo motivo. ¿Ya? La solubilidad de los iones en disolventes polares, lo que va a generar es que al tener una molécula de agua, H2O en este caso, puede, atrae cargas tanto positivas y negativas y puede romper esos enlaces, ¿ya? Y disuelve o desbarata la estructura base tridimensional que tiene la molécula, ¿no? Como decíamos, es una red de un cristal iónico. Aquí tenemos cuando aumentamos presión, es decir, recuerden, miren, si se dan cuenta aquí, ¿no? Está un positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, está en una forma muy ordenada, muy ordenada. Pero si de alguna forma se genera un desplazamiento de una porción de estas moléculas, eh, se ubican signos iguales. Al haber signos iguales va a pasar lo que pasa con un imán cuando tú generas o aproximas los polos, ¿no? Se van a repeler entre ellos mismos y se vuelve muy frágil y se desbarata. Eso es lo que genera cuando mezclamos, en este caso también con agua, o hacemos que haya, eh, si ustedes cuando ponen, por ejemplo, la sal en agua, si ustedes solo ponen la sal en agua, capaz que la sal se precipita y se queda ahí mismo, ¿ya? Se va al fondo. Pero si en el momento que ustedes generan presión al mover con una cuchara el líquido que está ahí, generan ese desplazamiento de moléculas y se disuelve enseguida por este fenómeno, ¿ya? Por el fenómeno de presión que puede existir sobre una molécula, ¿no? Bien, vamos con el enlace covalente. Como decíamos, el enlace covalente se produce en la unión de dos átomos no metálicos, básicamente, ¿no? No metálicos por compartición de electrones de valencia. Generalmente los no metales siempre tienen un electrón libre, ¿ya? O están impares, ¿ya? Terminando un electrón libre. Y ese electrón libre va a ser compartido por los dos átomos, ¿ya? Y para formar unas reglas del octeto, ¿ya? Entonces, ese átomo es una piedra angular en la combinación de en la formulación de estas moléculas, ¿no? Ahora, la pareja de electrones generalmente de un electrón de cada átomo pasan a girar alrededor de ambos átomos de un orbital molecular, ¿no? Y si uno de los átomos pone dos electrones, el otro ninguno, en este caso, porque de esa forma se igualaría, ¿no? Se denominan enlace covalente coordinado o dativo. Ellos tienen una estructura de Lewis, en donde consiste en la representación de puntos, ¿no? Puntos o también algunos representan con X, cómo se van a ubicar los electrones de cada capa de valencia, ¿no? Entonces aquí tenemos unos ejemplos, hablando del grupo 17, 16, 15 y 14, que son los no metales, ¿no? Más o menos arrancan desde el bromo, desde ahí arrancan en forma de escalera hacia la derecha, ¿no? Todos esos grupos, desde el 14 al 17, y se ubican ahí, ¿no? Correspondientes los siguientes átomos: cloro, oxígeno, nitrógeno y carbono, ¿no? ¿Cuál es el número de electrones por valencia? En el caso del cloro 7, en el oxígeno 6, en el nitrógeno 5 y en el carbono 4. ¿Cómo se representan cada uno de estos? Si se dan cuenta, cada uno de estos van a ver que tienen un electrón libre, ¿no? Entonces, eso hace que se puedan juntar con otro no metales y puedan combinar ese electrón, compartir ese electrón por cual los dos ganan, como tú dices. Entonces, en el enlace covalente puede ser simple,
que se comparten una pareja de electrones y los enlaces de covalentes dobles que se comparten en dos parejas de electrones, ¿no? También tenemos los enlaces triples donde se comparten tres parejas de electrones. Todo es un momento que tiene que haber una coordinación para poder combinar y quedar saturado todos los orbitales. No es posible un enlace covalente cuádruple entre dos átomos por razones netamente geométricas. No se podrían combinar, ¿no? Entonces, tenemos los tipos de enlace covalente. El enlace covalente puro, que se da entre dos átomos iguales. Por ejemplo, cloro-cloro. Dos átomos iguales, entre los dos se van a unir, ¿ya? Y van a formar, otro tenemos el enlace covalente polar. Se da entre dos átomos distintos, ¿ya? Por ejemplo, el cloruro de magnesio, eso tiene esa capacidad, ¿ya? Es un híbrido entre un enlace covalente puro y un enlace iónico, ¿no? Bien, aquí tenemos unos ejemplos de enlace covalente puro. Se da entre dos átomos iguales, como decía. Tenemos aquí una formulación en el caso de los hidrógenos, ¿ya? Y el cloro también tenemos, ¿no? Entonces, si vemos la ubicación, recuerden que el cloro, el hidrógeno es con una valencia de 1, el cloro tiene una valencia de 7, ¿ya? Y hacen una combinación. Entonces, este de aquí, este punto, con esta X representan entre ellos y combinan este electrón, utilizan los dos en este caso, ¿no? ¿Ya? Y se pueden combinar, ¿ya? En el caso del oxígeno, tenemos dos moléculas de oxígeno que se combinan entre ellos, un enlace covalente doble, porque hay dos electrones que están libres y se combinan con estos dos, que esos dos combinan